Con los dígitos del 2 al 8, encuentra el número de números diferentes de 4 dígitos en las condiciones dadas. Observe el uso de los dígitos 2 a 8, hay 7 dígitos posibles. Número 1, los dígitos no se pueden repetir y debe escribirse en orden creciente. Por ejemplo, 2 3 6 7 está bien, pero 3 2 6 7 no lo es. Cada vez que seleccionamos un grupo de 4 dígitos de los 7 dígitos posibles, solo hay 4 posibles. Número de dígitos que cumple la condición en la que los dígitos no se pueden repetir y deben escribirse en orden creciente. Y, por lo tanto, hay 7 elige 4 números diferentes de 4 dígitos. En el que los dígitos no se pueden repetir y deben escribirse en orden creciente. 7 elige 4. Es igual a 7 factoriales divididos por el producto de 7 menos 4 factoriales y 4 factoriales. Que es igual a 7 factoriales divididos por el producto de 3 factoriales y 4 factoriales. Que es igual a 7 por 6 por 5 por 4 factorial dividido por 3 por 2 por 1 por 4 factorial. Simplificando, 4 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. Observe que en el denominador tenemos 3 por 2, que es 6. 6 dividido por 6 se simplifica a 1, lo que nos deja con 7 por 5, o 35, números diferentes de 4 dígitos. Hay 35 números diferentes de 4 dígitos en cuyos dígitos no pueden repetirse y deben escribirse en orden creciente. Para el número 2, los dígitos se pueden repetir y deben escribirse en orden no decreciente. Por ejemplo, 2448 está bien, pero 2484 no lo es. Para responder a esta pregunta, utilizaremos el método de estrellas y barras. Así que para empezar, porque estamos formando números de 4 dígitos, tenemos posiciones de 4 dígitos, lo que indica que tenemos 4 estrellas. Y porque hay 7 dígitos posibles, o nosotros podría decir 7 dígitos posibles distinguibles, tenemos 6 barras. El número de barras es siempre uno menos que el número de elementos distinguibles, lo que significa que cada vez formas una cadena de 4 estrellas y 6 barras. Representa un número de 4 dígitos que satisface las condiciones en las que se pueden repetir los dígitos y debe escribirse en orden no decreciente. Echemos un vistazo a 2 posibles gráficos de estrellas y barras. Comenzamos con un dígito de 2, y luego porque la primera cadena comienza con una barra, esto indica que cambiamos al dígito de 3. Y luego tenemos una estrella, que indica que asignamos 3 al primer dígito o más a la izquierda del número de 4 dígitos. A continuación, tenemos una barra, que indica que cambiamos de 3 a 4. Y luego tenemos una estrella, y por lo tanto, 4 se convierte en el segundo dígito del número de 4 dígitos. A continuación, tienen 3 barras que indican que tenemos 3 interruptores, lo que indica que cambiamos de 4 a 5, luego 5 a 6, y luego de 6 a 7. A continuación tenemos una estrella, lo que significa que asignamos 7 al tercer dígito del número de 4 dígitos. A continuación tenemos otra barra, que indica que cambiamos de 7 a 8. Y luego tenemos la última estrella, lo que indica que asignamos 8 hasta el último dígito del número de 4 dígitos. 3, 4, 7, 8 es un número de 4 dígitos que cumple la condición de número 2. Veamos un ejemplo más. Observe que en la siguiente cadena empezamos con 2 barras, lo que indica que empezamos con 2 interruptores. Y, por lo tanto, cambiamos de 2 a 3, y luego de 3 a 4. Entonces tenemos una estrella. 4 se asigna al primer dígito del número de 4 dígitos. A continuación tenemos un bar. Y, por lo tanto, cambiamos de 4 a 5. A continuación tenemos 2 estrellas, lo que indica que asignamos 5 al segundo y tercer dígito del número de 4 dígitos. A continuación tenemos 2 barras, lo que indica que cambiamos de 5 a 6, y luego de 6 a 7. Y luego tenemos una estrella. 7 se asigna al último dígito de los 4 números de dígitos. Luego tenemos una barra, que indica que cambia a 8, pero no hay más estrellas, y por lo tanto, hemos terminado. Así que todas las cadenas de 4 estrellas y 6 barras nos darán todo lo posible formas en las que podemos formar diferentes números de 4 dígitos, en el que los dígitos se pueden repetir, y deben estar escritos en orden no decreciente. Y hay 10 cuerdas para elegir 6 posibles. Observe cómo podemos relacionar esto con cadenas de bits, donde es igual al número de 10 cadenas de bits, en las que tenemos 6 unidades o de peso 6. Estamos usando estrellas y barras. Número de vías es la suma de las estrellas y las barras. Elige el número de barras, que de nuevo nos da 10 a elegir 6. Y 10 eligen 6. Es igual a 10 factorial dividido por el producto de 10 menos 6 factoriales y 6 factoriales, que es 10 factorial dividido por el producto de 4 factoriales y 6 factoriales.
Sigamos adelante y simplifiquemos 10 factorial es igual a 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6 factorial. Todo dividido por 4 por 3 por 2 por 1 vez por 6 factoriales. Simplificando, 6 factoriales divididos por sí mismos se simplifican a 1. En el denominador, tenemos 4 por 2, que es 8. 8 dividido por 8 se simplifica a 1. 9 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1, 3 en 3, y 3 en 9. Nos quedan 10 veces 3 por 7, que es 210. Hay 210 diferentes de 4 dígitos números, en los que se pueden repetir los dígitos y debe escribirse en forma no decreciente orden. Espero que esto te haya resultado útil.